Cordial saludo, mi nombre es Kevin Sebastián Blanco López y haré la explicación del ejercicio número 5. Bueno, entonces tenemos como enunciado del ejercicio: un crucero de 245 toneladas parte desde la ciudad de Cartagena hasta la isla de San Andrés a una velocidad de 46,0 metros sobre segundo. En la ciudad, en la mitad del camino se observa un barco mercante clase Panamax de 502 toneladas acercándose por la derecha a una velocidad de 32,0 metros sobre segundo, colisionando perpendicularmente de tal manera que ambos barcos quedan a un ángulo θ, como se muestra en la siguiente imagen. Ok, a partir de esa información vamos a determinar la dirección θ, de los barcos después de la colisión, B, la magnitud de la velocidad de los barcos después de la colisión, y por último voy a representar en un plano cartesiano en escala de velocidades el choque, las velocidades que hubo después del choque y antes del choque, sabiendo que el punto de origen fue en 0, 0, que fue en el momento donde chocaron. Ok, antes que todo vamos a establecer un sistema de referencias. Entonces, primero que todo vamos a tener en cuenta que el barco está en la dirección X y que el crucero está en la dirección del eje Y. Segundo, cuando colisiona el barco con el crucero, el momento lineal es conservado, quiere decir que se mantiene, es la misma. Y siendo una magnitud, o sea, el ejercicio siendo una magnitud vectorial, vamos a hallar sus componentes vectoriales. Ok, entonces como dijimos, últimamente vamos a hallar las componentes vectoriales, que van a ser las velocidades después de la colisión del barco con el crucero. Entonces sabemos que sobre el eje X es el barco y sabemos que el momento lineal es nulo. Entonces únicamente vamos a poner el peso y la velocidad. Entonces 502 toneladas, que es del barco, por 32,0 metros sobre segundo, será igual al momento lineal que se mantuvo, se conservó. Entonces serán 502 más 245. Se suman y se multiplica por velocidad en X. Entonces despejamos velocidad en X, pasa al otro lado y hallamos la solución del resto. Entonces 164 toneladas metros sobre segundo, que fue lo que nos dio 502 toneladas por 32,0 metros sobre segundo, sobre 745 toneladas, que fue la suma del momento lineal. Ok, así entonces eliminamos toneladas con toneladas y dividimos 164 sobre 747 y nos da 21,5 metros sobre segundo, que esta es la velocidad del barco después del choque en el eje X. Ok, ahora sobre el Y sabemos que es el crucero y que el momento lineal es nulo. Hacemos lo mismo: 245 toneladas, que es del crucero, por 46,0 metros sobre segundos, será igual al momento lineal. Entonces despejamos por velocidad en Y, velocidad de Y sobre Y es igual a 11,12 metros sobre segundos dividido en 745 toneladas. Esto lo llamo multiplicando las toneladas y esto lo hallamos sumando el momento lineal. Entonces eliminamos toneladas con toneladas y nos queda 15,08 metros sobre segundos, que es la velocidad del crucero después del choque. Ahora nos piden entonces la dirección θ de los barcos después de la colisión. Entonces ya tenemos los componentes vectoriales, que son las velocidades después del choque del barco y del crucero. Entonces reemplazamos únicamente valores: 15,08, que es del crucero, que es de la velocidad en Y, y la velocidad en X, 25 del barco. Dividimos, nos da 0,70 y únicamente hallamos la tangente a la 0,70, que será igual a 34 grados, que será la dirección de velocidad, la dirección de θ, que será la dirección de θ. Entonces ahora nos piden la magnitud de los barcos después del choque. Entonces, como es una magnitud, para allá usaremos el teorema de Pitágoras. Entonces, raíz velocidad en X al cuadrado más velocidad en Y al cuadrado. Reemplazamos valores, 21,5 al cuadrado más 15,08 al cuadrado, 21,5 al cuadrado da 432,25 más 227,40, que fue esto hallarlo al cuadrado, y nos da, sumando, da 689,65. Y últimamente hallamos la 9,26 metros sobre segundos, que va a ser la magnitud de velocidad de los barcos después del choque. Ahora, últimamente les voy a mostrar la representación de
de las velocidades después del choque y antes del choque. Entonces sabemos que el punto de origen fue el momento en que el barco y el crucero chocaron. Entonces sabemos que antes del choque la velocidad del barco era de 32,0, pero observamos que después del choque la velocidad disminuyó a un 21,5. Ahora, por parte del crucero, la velocidad antes de chocar era 46,0, pero observamos que después de choque la velocidad fue 15,08, disminuyó. Y eso es todo, muchas gracias.